Nunca olvidaré mi primer día en la preparatoria Benito Juárez. El aire de la mañana en Ciudad de México tenía ese olor a pan recién horneado que venía de la panadería de la esquina, mezclado con el humo de los autos y el ruido de los vendedores ambulantes que ya gritaban sus ofertas. Caminaba con los audífonos puestos, tratando de convencerme de que todo saldría bien, aunque en el fondo sabía que nada sería fácil. Habían pasado solo 3 meses desde que mi padre se fue. Se marchó una mañana sin decir palabra, dejando atrás sus guantes de karate colgados en la pared del pequeño dojo que habíamos construido juntos en el patio. Desde entonces, mi madre y yo nos mudamos a este barrio más económico con la esperanza de empezar de nuevo. Yo prometí no volver a pelear, no usar más las técnicas que él me enseñó, pero no sabía aún cuánto pondría a prueba esa promesa. Al llegar al portón del colegio, sentí el peso de todas las miradas. Era el chico nuevo, el desconocido que entraba a mitad del ciclo. Vestía mi uniforme impecable, con la camisa planchada que mi madre preparó la noche anterior y una mochila vieja pero limpia. ¿Tú eres el nuevo?, me preguntó un chico alto, de cabello oscuro, con una sonrisa que no sabía si era amistosa o burlona. Era Diego, como supe después, el hijo del director. Sí, respondí, tratando de sonar seguro. Pues bienvenido al infierno, campeón, dijo otro, riendo a carcajadas. No entendía a qué se refería, pero pronto lo descubriría. La primera clase fue de historia. Me senté al fondo, intentando no llamar la atención, mientras la maestra explicaba la independencia de México. Todo iba bien, hasta que sentí algo golpear mi nuca. Era una bolita de papel. Luego otra y otra. ¿Qué pasa?, susurró la chica a mi lado, una joven de cabello rizado llamada Camila. Nada, no te preocupes, le dije, aunque mi mandíbula ya estaba tensa. Detrás de mí, las risas contenidas de un grupo me confirmaron quiénes eran los responsables. No quise reaccionar. Mi padre solía decirme: el verdadero control no está en el golpe, sino en la calma antes del enme. Repetí eso una y otra vez hasta que sonó el timbre. En el recreo, el patio era un mar de estudiantes. Algunos jugaban fútbol, otros comían en los bancos o chateaban en sus celulares. Yo me acerqué a la tiendita a comprar una botella de agua cuando escuché una voz a mis espaldas. «Oye, nuevo», dijo Diego, apoyándose en el mostrador junto a mí. «¿Tú de dónde vienes?» «De Puebla», contesté. «Mira, el provinciano», rió otro de su grupo, un chico musculoso llamado Luis. «Aquí en la capital somos diferentes, compadre». «Sí, ya veo», dije, intentando mantener la calma. «Oye, pero ¿qué traes en la mochila?», preguntó Diego, agarrándola sin permiso. «Suéltala», le pedí con voz firme. «Tranquilo. Hombre, solo quiero ver qué tanto guardas», dijo él, mientras abría el cierre y sacaba un cuaderno. Lo ojeó, se burló de mis apuntes y luego, con una sonrisa arrogante, lo lanzó a un charco. Las risas resonaron alrededor, incluso de algunos que no sabían ni por qué se reían. Yo respiré hondo. Podía derribarlo en segundos, pero no lugis, mi promesa seguía firme. Solo recogí mi cuaderno empapado y me alejé sin decir palabra. Gritó Diego. ¿No vas a hacer nada? No, respondí, pero mis puños cerrados decían lo que mi boca callaba. Camila me alcanzó unos metros después. Ignóralos, me dijo con voz suave. Diego siempre busca a alguien nuevo para molestar. Sí, lo imagino, respondí, forzando una sonrisa. Ella me miró con curiosidad. Pareces tranquilo, pero tus ojos dicen otra cosa. No supe qué contestar, solo bajé la mirada y seguí caminando. Durante las siguientes semanas, el acoso continuó. Me escondían los libros, me empujaban en los pasillos, me inventaban apodos. Los profesores hacían la vista gorda y el director, claro, era el padre de Diego. Cada noche llegaba a casa fingiendo que todo estaba bien, para no preocupar a mi madre. Pero una tarde algo cambió. Era jueves y llovía. La cancha estaba vacía y yo me refugiaba bajo el techo del gimnasio, leyendo. Escuché pasos detrás de mí y cuando volteé y ahí estaban ellos, San Diego, Luis y 2 más de su grupo. «Mira, nada más un nuevo solito», dijo Luis con tono burlón. «¿Por qué no vienes a entrenar con nosotros, provinciano?», agregó Diego dándome un empujón leve. «No tengo ganas», contesté. «Tampoco tienes valor», dijo él, riendo. El empujón siguiente fue más fuerte. Mi libro cayó al suelo. Lo recogí sin mirarlo, pero el tercero me lo arrancó de las manos y lo lanzó al lodo. «Recógelo, karateca», dijo uno.
imitando una postura de lucha. Esa palabra me congeló. Como sabía él eso, ¿qué dijiste? Pregunté, mirándolo a los ojos. ¿Que eres karateca? Vi una foto tuya en redes. Estabas con un trofeo y un kimono blanco. ¿Qué pasó? Te jubilaste, dijo Diego con una sonrisa cruel. El corazón me latía fuerte. En Comilo sabían quién era. No quiero problemas, les dije, controlando mi respiración. Entonces vete de mi escuela, cobarde, respondió Diego, empujándome otra vez. Esta vez su mano golpeó mi pecho con fuerza. Sentí el impulso natural de reaccionar, el mismo que entrené durante años para controlar, pero cuando Luis me sujetó por detrás y Diego levantó el puño, la decisión se tomó sola. El primer movimiento fue instintivo, giré la cadera, deslicé el pie hacia adelante y usé la inercia de su cuerpo para hacerlo caer. Luis soltó una exclamación de sorpresa antes de que su espalda tocara el suelo. El ruido del impacto resonó en todo el gimnasio. Diego se quedó inmóvil un segundo. Luego avanzó con rabia. Intentó darme un golpe al rostro, pero desvié su brazo y lo inmovilicé con una llave de muñeca. Su grito de dolor llenó el aire húmedo. No quiero pelear, le dije entre dientes, pero no me provoques más. Lo solté. Diego se llevó la mano a la muñeca, furioso, y me lanzó una mirada de odio puro. ¿Esto no se queda así?, gruñó. Yo recogí mi libro del suelo y me alejé bajo la lluvia. Mi corazón seguía acelerado, no por la pelea, sino por lo que sabía que vendría después. Esa noche no pude dormir. Mi madre notó mi silencio durante la cena. ¿Todo bien en la escuela, hijo?, preguntó con preocupación. Sí, mamá, mentí en todo bien. Ella sonrió con cansancio, sin imaginar la tormenta que se avecinaba. Al día siguiente, el rumor ya corría por toda la escuela. Todos sabían que el nuevo había humillado a Diego y su grupo. Las miradas cambiaron. Algunos me veían con respeto, otros con miedo, y unos cuantos con admiración. Pero yo solo sentía un vacío extraño. No era orgullo lo que me dominaba, sino la tristeza de haber roto mi promesa. Eneu, Pasilu, Camila me alcanzó otra vez. Escuché lo que pasó, me dijo. ¿Es verdad? No quería hacerlo, respondí, pero no me dejaron opción. Ella sintió, y por primera vez me sonrió de verdad. A veces defenderte no es romper una promesa, es recordarte quién eres. Sus palabras se quedaron grabadas en mí. Tal vez tenía razón, pero sabía que Diego no se quedaría quieto. Y aunque no lo admitiera una Opashi Jimmy, esa parte que mi padre formó entre golpes y disciplina despertó de nuevo. No sabía que ese día, con ese gesto de defensa, estaba marcando el inicio de algo mucho más grande, algo que pondría a prueba no solo mi fuerza, sino mi corazón. El lunes siguiente, el ambiente en la preparatoria Benito Juárez era diferente. Se sentía esa tensión invisible que antecede a una tormenta. Los pasillos, antes llenos de risas y conversaciones, se llenaron de susurros y miradas curiosas. Todos hablaban del mismo tema. Dicen que le rompiste la muñeca a Diego aunque fuiste campeón nacional, que nadie debería meterse contigo. Ana escuchaba los comentarios al pasar, fingiendo indiferencia, pero cada palabra me pesaba. No quería Osej, el chico que pelea. Solo quería estudiar, graduarme y ayudar a mi madre. Pero la fama llega más rápido que la verdad. En la entrada del aula, vi a Camila sentada en su lugar habitual. Me saludó con una sonrisa leve, una de esas que parecen decir, no estás solo. Me senté a su lado y, antes de que pudiera hablar, entró el profesor de matemáticas. Pero justo detrás de él entró Diego. Traía una venda blanca en la muñeca derecha y una mirada que helaba. Su grupo lo seguía como siempre, con esa actitud de sentirse intocables. Cuando nuestros ojos se cruzaron, supe que lo que había pasado no había terminado, solo había comenzado. Durante la clase no dijo nada, pero cuando el profesor salió unos minutos, el silencio se rompió. ¿Qué se siente ser un animal, Vargas?, dijo Diego desde su asiento, sin mirarme directamente. ¿Qué dijiste?, pregunté con calma. Que eres un animal. Los que usan la violencia para resolver todo, lo son, respondió él. Sonriendo con ironía, no respondí. Miré al frente y seguí escribiendo, pero su voz volvió a escucharse. ¿No vas a decir nada, campeón? ¿O solo peleas cuando nadie puede detenerte? Camila giró la cabeza y lo fulminó con la mirada. Déjalo en paz, Diego, dijo ella.
Tranquila, Cami, replicó él. Solo quiero conocer al héroe del colegio. La clase entera guardó silencio. Todos observaban. Yo respiré hondo y dije: no soy héroe de nadie. Las risas se apagaron. Diego no esperaba esa respuesta, pero su orgullo no le permitiría quedarse callado. Ya veremos cuánto te dura la calma, provinciano, dijo en voz baja, mientras el profesor regresaba. Esa tarde, mientras salía de la escuela, me encontré con don Ernesto, el portero. Era un hombre mayo ere, de rostro amable y voz pausada. Muchacho, ¿puedo darte un consejo?, me dijo, mientras barría la entrada. Claro, dígame. Yo he visto pasar a muchos como Diego, hijos de papás con poder, que se creen dueños de todo, pero el tiempo pone a cada quien en su lugar. No te ensucies las manos, hijo. La vida se encarga sola. Gracias, don Ernesto, le respondí con sinceridad. Mientras me alejaba, sus palabras quedaron resonando en mi mente, pero en el fondo sabía que no siempre la vida actuaba sola. A veces uno tenía que enfrentarse al destino de frente. Esa noche, mientras cenábamos, mi madre notó algo en mi rostro. Emiliano, ¿hay algo que no me estés contando?, preguntó con tono serio. No, mamá, todo bien, contesté, evitando su mirada. Te conozco. No finjas. Desde que nos mudamos te veo diferente. ¿Te está pasando algo en la escuela? No supe qué decir a no quería preocuparla. Ella ya cargaba demasiado en 2 trabajos, las cuentas atrasadas, el cansancio que se le notaba en los ojos. Solo estoy adaptándome, mentí. Ella suspiró y me acarició la mano. Tu padre siempre decía que eras fuerte. No lo defraudes, hijo, pero tampoco dejes que te hagan daño. Sus palabras, sin saberlo, encendieron algo en mí. Esa mezcla de orgullo y miedo que me acompañaba desde niño. Los días siguientes, las provocaciones aumentaron. Me rayaban el casillero con frases como careteca de cartón o golpe bajo. En una ocasión, alguien vació mi botella de agua y la llenó con detergente. Sabía quiénes eran, pero no tenía pruebas. Camila se mantenía a mi lado, como una especie de equilibrio. Ella era mi único refugio entre tanto ruido. Le encantaba el dibujo y a veces nos sentábamos en la biblioteca después de clases, mientras ella bocetaba y yo hacía tareas. ¿Por qué no hablas con el director?, me preguntó un día, sin levantar la vista del papel. Porque el director es el papá de Diego, respondí. Entonces, habla con alguien más. No puedes cargar todo tú solo. He cargado cosas peores, le dije, sonriendo con melancolía. Ella dejó el lápiz y me miró directo a los ojos. No siempre tienes que ser fuerte, Emiliano. A veces también se vale cansarse. Esas palabras me tocaron más de lo que quise admitir. El viernes, todo cambió. A la salida, un grupo grande de estudiantes se reunió en la cancha. Escuché gritos, risas, celulares grabando. No entendía qué pasaba hasta que alguien me jaló del hombro. Era Luis. Te buscan, dijo con una sonrisa torcida. ¿Quién?, pregunté. El mismísimo Diego dice que quiere hablar contigo. Su tono dejaba claro que no era una charla. Cuando llegué al centro de la cancha, lo vi en Diego, con su banda detrás, rodeado de curiosos. Tenía el rostro tenso y la mirada fija en mí. ¿Qué quieres, Diego?, pregunté. Una revancha, dijo él enfrente a todos. Sin trucos, sin sorpresas, solo tú y yo. No voy a pelear contigo. Entonces admitirás que eres un cobarde. Los murmullos crecieron. Algunos empezaron a grabar con sus teléfonos. Camila apareció entre la multitud, preocupada. Emiliano, vámonos, me dijo en voz baja. No vale la pena. La escuché, pero dentro de mí algo hervía, no por orgullo, sino por dignidad. Ya no se trataba solo de mí, sino de ponerle fin a algo que llevaba semanas creciendo. Está bien, dije finalmente, pero si pierdes, me dejas en paz. Diego asintió con una sonrisa de satisfacción. Formamos un círculo improvisado. Lloviznaba y el suelo estaba húmedo. Diego levantó los puños, imitando una postura de boxeo. Yo respiré hondo, recordando cada lección de mi padre. La fuerza sin control es debilidad. Diego lanzó el primer golpe directo al rostro. Lo esquivé. El segundo fue un gancho al abdomen. Lo bloqueé con el antebrazo. La gente gritaba o alentando el espectáculo. Yo solo veía sus ojos, llenos de furia. ¿Eso es todo?, gritó él
avanzando otra vez. Esta vez, cuando se lanzó con todo, lo esquivé de lado y usé su propio impulso para desequilibrarlo. Cayó de rodillas, jadeando. No lo toqué, solo me quedé quieto, esperando que se levantara. «¡Levántate!», gritó uno de sus amigos. Diego se puso de pie, enfurecido. Vino hacia mí con un golpe ciego. Lo evadí y con un movimiento rápido lo sujeté del brazo y lo inmovilicé otra vez sin las chimajlu. «Ya basta», le dije con voz firme. Pero él, humillado frente a todos, me escupió al rostro. Esa fue la última gota. Lo empujé hacia atrás y cayó al suelo. No lo golpeé, solo lo miré. Yo no peleo para demostrar nada, dije. Peleo solo cuando me obligan. La multitud quedó en silencio. Algunos bajaron sus teléfonos. Camila corrió hacia mí y me tomó del brazo. «Vámonos», susurró. Caminamos entre la gente. Nadie se atrevió a decir nada. Esa noche recibí un mensaje anónimo. «Te vas a arrepentir de lo que hiciste hoy». Lo leí una y otra vez, sintiendo un escalofrío recorrerme la espalda. Sabía que el asunto aún no había terminado. Diego no era de los que aceptan una derrota, y su padre menos aún. Pero mientras miraba por la ventana, con las luces de la ciudad titilando a lo lejos, supe algo con certeza: no volvería a agachar la cabeza. El lunes comenzó con un silencio incómodo en los pasillos. Las miradas que antes eran de burla, ahora se mezclaban con respeto y miedo. Todos sabían lo que había pasado el viernes. Diego, el hijo del director, había sido derrotado frente a todo el colegio, no con golpes, sino con dignidad. Pero en el fondo yo sabía que no sería el final. En lugares como ese, la humillación no se perdona fácilmente, especialmente cuando quien la sufre tiene poder. Cuando llegué al aula, Diego no estaba. Algunos dijeron que no vendría en toda la semana, otros que su padre planeaba tomar medidas disciplinarias contra mí. Fingí que no me importaba, pero el nudo en el estómago no me dejaba concentrar. Camila se acercó y se sentó junto a mí, como siempre. «¿Dormiste algo este fin de semana?», preguntó con suavidad. «Poco», respondí. «Te van a querer culpar de todo. Emiliano, ten cuidado». «Ya lo sé», dije, mirando hacia el pasillo. Antes de que pudiera seguir hablando, entró el director, don Ramiro Hernández, un hombre de traje gris, rostro severo y la misma mirada que Diego. Llevaba una carpeta en la mano. «Emiliano Wahaus», dijo con voz grave, «acompáñame a mi oficina». El murmullo en el aula fue inmediato. Me levanté en silencio. Camila me lanzó una mirada de apoyo, pero no dije nada. Sabía que esa caminata sería difícil. El despacho del director era amplio, con paredes llenas de diplomas y una gran ventana que daba al patio. En un rincón había una foto familiar en Diego, su madre y Gipslon. Yo con esa misma sonrisa orgullosa que ahora solo me recordaba problemas. «Siéntate», ordenó el director. No obedecí. «He recibido varios reportes sobre un altercado el viernes pasado», dijo, abriendo la carpeta. «Según los testimonios, tú agrediste físicamente a varios estudiantes». «Con todo respeto, señor», respondí con calma. «Solo me defendí». Él levantó la mirada, fría. «Defenderte significa humillar a mi hijo frente a toda la escuela». No supe qué decir. No había forma de que esa conversación fuera justa. «Señor, su hijo me ha estado acosando desde el primer día». «¿Tengo testigos?» «¿Testigos?», repitió él, con una sonrisa sarcástica. «Todos los que estaban presentes son parte del grupo de tu espectáculo». Guardé silencio. Era inútil discutir. «Voy a suspenderte 3 días», dijo finalmente. «Espero que te sirva para reflexionar sobre tu comportamiento». «¿Y Diego?», pregunté. «Eso no es de tu incumbencia». Me puse de pie, intentando controlar la rabia que me hervía dentro. «No me sorprende», dije con voz baja. «Tal vez la disciplina no se hereda». Su rostro se tensó. «Cuida tus palabras, Vargas». Salí sin mirar atrás. La puerta se cerró de golpe detrás de mí. Durante los días de suspensión me dediqué a entrenar. No lo hacía desde que mi padre se fue, pero necesitaba despejar mi mente. El pequeño dojo del patio seguía igual, el tatami gastado, los guantes colgados y una foto vieja de mi padre en una competencia. Mientras repetía los movimientos, escuchaba su voz en mi cabeza. «No entrenes para pelear, entrena para tener paz en cada golpe». Al aire era una forma de soltar la impotencia. Cada respiración profunda era una promesa
de no rendirme. Mi madre notó mi disciplina, pero no dijo nada. Solo me observaba desde la ventana, con esa mezcla de orgullo y preocupación. Una noche, mientras cenábamos, decidió hablar. Me llamó el director, dijo sin rodeos. Me contó lo de la pelea. No fue una pelea, mamá, me defendí. Lo sé, respondió ella. Pero tienes que entender que en este mundo, a veces tener razón no basta. Asentí en silencio. Tu padre estaría orgulloso, añadió después de un momento. Esa frase me desarmó, me quedé mirando mi plato, sin saber qué decir. Cuando regresé a la escuela, el ambiente estaba aún más tenso. Algunos me saludaban con respeto, otros me evitaban por miedo a ser asociados conmigo, pero lo peor fue ver a Diego de nuevo. Estaba en el pasillo, con su grupo de siempre. Su muñeca seguía vendada, pero su mirada había cambiado. Ya no había rabia en ella, sino algo más peligroso en calma. Vaya, el karateka regresó, dijo Luis, riendo. Diego levantó la mano y lo hizo callar. Déjenlo, dijo con tono tranquilo. Ya tuve suficiente, sus palabras me desconcertaron. ¿Qué quieres decir?, pregunté. Solo que ya aprendí la lección, dijo, con una sonrisa casi amistosa. Pero había algo en su voz que no encajaba. Era demasiado amable. Esa tarde, al salir de clases, encontré mi bicicleta tirada en la acera. Las llantas estaban pinchadas y la cadena rota. En el suelo, un papel arrugado decía: no, todos los golpes son físicos, supe. Entonces que el juego había cambiado. Ya no se trataba de peleas en público, era algo más silencioso, más retorcido. Durante las siguientes semanas, las cosas se volvieron extrañas. Los profesores parecían evitarme. Algunos compañeros comenzaron a decir que yo había amenazado a Diego, otros que había golpeado a un profesor. Fausus humoris, pero efectivos. Una tarde, en la biblioteca, Camila me encontró con la cabeza entre las manos. ¿Qué pasa?, preguntó, preocupada. Nada, respondí. No me mientas. Le mostré un mensaje anónimo que había recibido. Sabemos lo que hiciste. No durarás mucho aquí. Ella lo leyó, frunció el ceño y dijo: esto no puede seguir así. Tienes que hablar con alguien fuera de la escuela. ¿A quién?, pregunté. Nadie va a creerme. Camila guardó silencio. Luego, con decisión, dijo: entonces yo hablaré. No, Camila, no te metas en esto. Ya lo estoy, dijo, mirándome a los ojos. No voy a dejar que te destruyan por decir la verdad. Su valentía me conmovió, pero también me asustó. Sabía de lo que Diego era capaz. Al día siguiente, Camila fue citada por el director. Yo esperé afuera, nervioso. Pasaron 30 minutos, luego 40. Cuando por fin salió, su rostro estaba pálido. ¿Qué pasó?, le pregunté. Me dijo que si seguía difundiendo rumores, me expulsarían, respondió, temblando de rabia. No puede hacer eso, dije, furioso. Claro que puede irse el director. Esa noche no pude dormir. Caminaba por mi habitación, repasando cada detalle. Sabía que si seguía callando, todo iría peor, pero también sabía que si hacía algo, pondría a Camila en riesgo. A la mañana siguiente, tomé una decisión. Fui directo a la oficina del director y pedí hablar con él. Me recibió con la misma expresión impasible de siempre. ¿Qué quieres ahora, Vargas?, preguntó, sin levantar la vista de sus papeles. Quiero que deje en paz a Camila, dije con firmeza. Ella no tiene nada que ver con esto. Él levantó una ceja. Y si no quiero, entonces hablaré con la prensa, con la Secretaría de Educación, con quien sea necesario. Por un momento lo vi dudar. Luego sonrió. Eres valiente, muchacho. Pero ingenuo. Nadie va a creerle a un estudiante problemático. Tal vez, Dijan, pero no pienso quedarme callado. Me di media vuelta y salí de su oficina, con el corazón latiendo a 1000. No sabía si había hecho bien o mal, pero por primera vez no tenía miedo. Sabía que estaba solo contra un sistema corrupto, pero también sabía que la verdad, tarde o temprano, saldría a la luz. Y esa verdad, aunque tardara, sería mi mayor golpe. El martes amaneció con un aire extraño. El cielo gris cubría la ciudad como una manta pesada, y el ruido del tráfico parecía más distante que de costumbre. Al llegar a la escuela, sentí que algo había cambiado. Los grupos que antes cuchicheaban, al verme ahora, guardaban silencio. Las miradas ya no eran de burla, sino de expectación. Camila me alcanzó en la entrada, con el rostro serio. Emiliano, algo pasa, dijo en voz baja.
¿Qué ocurrió? Escuché que el director llamó a tu madre esta mañana. Dicen que va a hacer una reunión disciplinaria. Mi corazón dio un vuelco. ¿Otra vez por la pelea? No lo sé, respondió ella. Pero suena grave. Entramos al aula sin decir más. Mis compañeros evitaban mirarme. Incluso Luis, que siempre tenía una broma lista, mantenía la cabeza baja. Sabía que eso solo podía significar una cosa. El director había movido sus hilos. Cuando sonó el timbre de media mañana, un asistente entró y me llamó. Emiliano Vajagaus, el director te espera al llegar a la oficina. Mi madre ya estaba allí. Su expresión era una mezcla de preocupación y cansancio. Frenchy abuela, el director Ramiro Hernández, hojeaba unos documentos. Gracias por venir, señora Bajas, dijo él con una sonrisa fingida. Lamentablemente, debemos hablar de algo muy serio. ¿Qué sucede?, preguntó mi madre, alarmada. Su hijo fue visto causando daños en la propiedad de la escuela. Tenemos testigos que lo vieron romper vidrios y rayar paredes. Eso es mentira, intervine con rabia contenida. Nunca haría algo así. El director me miró con frialdad. Hay cámaras, Vargas, y en ellas se ve a alguien con tu uniforme. Entonces, muéstrelas, respondí. Él sonrió apenas. Desafortunadamente, el archivo se dañó, pero varios alumnos confirmaron que eras tú. Mi madre me miró, confundida. Emiliano, ¿es cierto? No. Mamá, juro que no lo es. El director se recostó en su silla, disfrutando el momento. Lamento informarles, sí, ora Vajagaus, que su hijo está suspendido de manera indefinida mientras investigamos el caso. Mi madre se levantó indignada. Esto es un abuso. No puede culparlo sin pruebas. Tengo suficiente evidencia y testigos, replicó él, con voz seca. Si no está de acuerdo, puede presentar una apelación. Sabía que no serviría de nada. En esa escuela él era juez y verdugo. Salimos de la oficina sin decir palabra. Cuando cruzamos el pasillo, sentí todas las miradas clavadas en mí. Algunos sonreían, otros parecían sentir lástima. La humillación ardía más que cualquier golpe. En la puerta mi madre se detuvo. No te preocupes, hijo, dijo con voz temblorosa. Voy a aclarar esto. No vale la pena. Mamá y ellos ya decidieron. Ella me tomó del brazo con fuerza. No digas eso. Tú no eres como ellos. No chihindas. Esa tarde, mientras regresábamos a casa en el autobús, ella iba callada, mirando por la ventana. Sabía que se sentía impotente. Había trabajado tanto para darme una oportunidad mejor, y ahora todo parecía derrumbarse. Cuando llegamos, subió directamente a su habitación. Yo me quedé en el patio, frente al viejo tatami. Los guantes de mi padre seguían colgados en el mismo lugar. Los tomé y los apreté con fuerza. Nunca pelees por orgullo, hijo, pero nunca dejes que te quiten tu honor. A las palabras de mi padre resonaron en mi cabeza. Esa noche tomé una decisión ansí. El director quería destruirme con mentiras, lo enfrentaría con verdad. Al día siguiente no fui a clases, pero sí me presenté frente al colegio. Esperé a que salieran los estudiantes y cuando vi a Camila, corrí hacia ella. Necesito tu ayuda, le dije. Dime qué hago. Quiero probar que el director miente. Dijo que las cámaras estaban dañadas, pero sé que eso no es cierto. Hay una en el pasillo del gimnasio y fue instalada hace poco. Camila frunció el ceño. Conozco al encargado de mantenimiento. A veces me deja quedarme a dibujar en el laboratorio de arte. ¿Puedo hablar con él? Por favor, hazlo. Le pedí. Es la única manera. Esa tarde, mientras ella entraba a escondidas al edificio, yo esperé afuera, con el corazón acelerado. Pasaron 20 minutos, luego 30. Cuando finalmente salió, traía algo en las manos, una memoria USB. La encontré, dijo, jadeando. Tenías razón, las cámaras funcionan. Gracias, Camila. No sabes lo que significa esto. Solo prométeme que vas a tener cuidado. Si el director se entera, puede ser peor. Ya no puede ser peor, respondí. Esa noche revisé el archivo en mi laptop. Las imágenes eran claras. En la grabación se veía a 3 estudiantes encapuchados rayando las paredes del gimnasio. Uno de ellos, inconfundible, era Luis. No podía creerlo. Tenía la prueba. Llamé a Camila de inmediato. Lo tengo, le dije. Esto lo cambia todo, entonces ve directo con la prensa, no con la escuela. Su sugerencia me sorprendió.
con la prensa. Si mi tío trabaja en un periódico local, puede ayudarte. Al principio dudé, pero después de todo lo que había pasado, comprendí que era la única salida. 2 días después, el periódico La Voz del Sur publicó un artículo titulado «Director encubre acoso y castiga al alumno equivocado». A la nota incluía imágenes de la grabación, capturas del grupo de Diego y hasta testimonios anónimos de estudiantes que confirmaban que el acoso era constante. El impacto fue inmediato. Al día siguiente, periodistas esperaban a la salida de la escuela. Algunos padres comenzaron a exigir respuestas. Las redes sociales se llenaron de mensajes apoyándome. Cuando llegué al colegio, el director me esperaba en la puerta, furioso. «¿Qué has hecho, Vargas?», gruñó. «Solo dije la verdad», respondí, mirándolo a los ojos. «¿Sabes lo que provocaste? Esto no se quedará así». «Lo sé», di ya empero. «Al menos ahora todos lo saben». Por primera vez supe que había perdido el control. Sus manos temblaban y su rostro se volvió rojo. «Vete», ordenó finalmente. «Estás expulsado». «No importa», contesté. Ya gané a esa tarde. Cuando llegué a casa, mi madre me abrazó con lágrimas en los ojos. «Estoy orgullosa de ti, hijo», dijo entre sollozos. Nadie se había atrevido a enfrentarlo. «Lo hice por nosotros, mamá», le respondí. Pasaron unos días y el caso creció más de lo que imaginé. La Secretaría de Educación anunció una investigación formal y el director fue suspendido temporalmente. Los estudiantes comenzaron a contar sus propias experiencias de acoso y por primera vez la escuela parecía respirar diferente. Pero Diego no apareció. Nadie sabía de Elan hasta que una tarde, cuando salía del supermercado con mi madre, lo vi al otro lado de la calle. Caminaba solo, sin su grupo, con la cabeza baja. Nos miramos unos segundos. No hubo odio ni rabia, solo un reconocimiento silencioso entre dos personas que, de alguna forma, habían aprendido algo a la fuerza. Él bajó la mirada y siguió caminando. Esa noche dormí en paz por primera vez en mucho tiempo. No porque todo estuviera resuelto, sino porque por fin había recuperado lo único que realmente importaba a mí: dignidad. Los días posteriores al escándalo fueron una mezcla de alivio y tensión. Por un lado, la verdad finalmente había salido a la luz. El director había sido suspendido temporalmente y la comunidad estudiantil se había dividido entre quienes celebraban el cambio y quienes aún temían hablar. Por otro lado, yo seguía siendo el centro de atención. Cada mirada, cada susurro en los pasillos me recordaba que aunque había ganado una batalla, la guerra no había terminado. Camila se convirtió en mi mayo, era apoyo. Desde aquel día pasábamos casi todas las tardes juntos. A veces íbamos al parque cercano, otras simplemente caminábamos por la ciudad buscando un poco de normalidad entre tanto caos. Una tarde, mientras comíamos elotes en una banca, me miró con una expresión seria. «Emiliano, ¿alguna vez pensaste en dejar todo esto atrás?» «¿La escuela?», pregunté. «No solo la escuela, Antodon, comenzar en otro lugar. Lejos de aquí», suspiré. «A veces, pero si me voy ahora, sería como aceptar que ellos ganaron». Ella asintió. «Eres más fuerte de lo que crees». «No, Camila, solo estoy cansado de tener miedo». Ella me miró fijamente y por un momento no dijo nada, luego sonrió. «Eso también es valentía». Poco después, la Secretaría de Educación envió un equipo para investigar lo ocurrido en la escuela. Durante una semana entera entrevistaron a estudiantes, revisaron cámaras y recopilaron testimonios. Yo también fui citado. El día de la entrevista me senté frente a 2 inspectores y una psicóloga. Me preguntaron sobre los meses de acoso, las amenazas, la pelea y la expulsión. Les conté todo sin omitir nada. «¿Por qué no denunciaste antes?», preguntó uno de ellos. «Porque nadie me habría creído», respondí. «No cuando el hijo del director era quien me hostigaba». La psicóloga asintió tomando notas. «Has pasado por mucho, Emiliano. Pero tu calma demuestra algo importante». «¿Qué cosa?», pregunté. «Que no te rompieron», dijo ella con una sonrisa leve. Sus palabras me acompañaron el resto del día. Mientras tanto, Diego seguía sin aparecer en la escuela. Algunos decían que se había cambiado de institución, otros que su padre lo había enviado a vivir con su madre, fuera de la ciudad. Nadie sabía la verdad. Una tarde, mientras caminaba de regreso a casa, vi a Luis
en la esquina de una tienda. Estaba solo, con la cabeza baja. Cuando me vio intentó evitarme, pero lo llamé. Luis, espera. Se detuvo. Incómodo. ¿Qué quieres, Vargas? Nada. Solo quería preguntarte por qué lo hiciste. Lo de las pintas, preguntó bajando la voz. Cien se rascó la nuca, nervioso. Diego me obligó. Dijo que si no lo hacía me iba a sacar del grupo. Yo no quería problemas. Lo miré unos segundos. No sentí rabia, solo cansancio. Todos tenemos miedo de alguien, le dije. Pero llega un momento en que hay que elegir de qué lado estar. Luis asintió, avergonzado. Lo sé. Perdón, Emiliano. No me lo digas a mí, respondí. Díselo a ti mismo. Lo dejé ahí, con la mirada perdida. No volví a verlo en la escuela. Después de eso, una semana más tarde, recibimos la noticia oficial. El director Ramiro Hernández había sido destituido. Las pruebas eran concluyentes. No solo encubrió el acoso, sino que falsificó reportes para proteger a su hijo. La escuela cambió de manera inmediata. Llegó una nueva directora, la profesora Ávila, una mujer de voz firme y mirada serena. Desde el primer día dejó claro que el respeto sería la base de todo. Durante la asamblea de bienvenida, se dirigió a todos los estudiantes con un discurso que todavía recuerdo. El silencio frente a la injusticia convierte a los inocentes en cómplices, dijo. Aquí nadie volverá a callar. Cuando terminó, varios me miraron. Algunos aplaudieron. Yo bajé la mirada, sintiendo una mezcla de orgullo y vergüenza. No buscaba reconocimiento, solo paz. Con el paso de los días, la rutina volvió poco a poco. Por primera vez desde que llegué, pude concentrarme en estudiar. Camila y yo empezamos a trabajar juntos en un proyecto de ciencias, y nuestras conversaciones se volvieron cada vez más personales. Una tarde, mientras caminábamos por el pasillo, me dijo algo que me marcó. ¿Sabes? Antes pensaba que la fuerza se demostraba ganando peleas, pero tú me enseñaste que a veces la verdadera fuerza está en no rendirse, incluso cuando todos están en tu contra. Sonreí. Yo solo hice lo que sentía correcto. Eso es lo difícil, respondió ella. Hacer lo correcto cuando duele. Su sinceridad me dejó sin palabras. Pasaron las semanas y la calma parecía finalmente asentarse. Sin embargo, un día recibí una carta. No tenía remitente en el sobre, estaba doblado y algo sucio. La abrí con cuidado. No te guardo rencor. Tal vez necesitaba perderlo todo para entender. Gracias por abrirme los ojos. Diego, me quedé mirándola largo rato. No esperaba eso. Sentí algo extraño, una mezcla de alivio y tristeza. Quizá, de algún modo, ambos habíamos aprendido la misma lección, que el poder y el orgullo no valen nada sin respeto. Guardé la carta en mi cuaderno, entre mis apuntes de historia, no para recordarlo con rencor, sino como símbolo de cierre. A finales de ese semestre se organizó una ceremonia para reconocer a los alumnos con mejor desempeño. Para mi sorpresa, mi nombre fue mencionado entre ellos. Cuando subí al escenario, sentí los aplausos de mis compañeros, y entre ellos, la sonrisa de Camila. La directora Ávila me entregó el diploma y me susurró: «Esto no es solo por tus notas, es por tu valentía». Le agradecí en silencio. Esa noche, mientras caminaba a casa, miré el cielo despejado de la Ciudad de México. Las luces titilaban como pequeñas promesas. Pensé en todo lo que había pasado, en las burlas, el miedo, la humillación, la lucha, y comprendí algo que mi padre siempre intentó enseñarme: que las victorias más grandes no se ganan con los puños, sino con el alma. Tiempo después, la vida comenzó a fluir con normalidad. Ya nadie hablaba del escándalo. Los pasillos se llenaron de risas, los profesores retomaron sus clases con entusiasmo, y por fin pude sentirme un estudiante más. Una tarde, mientras ayudaba a Camila a montar una exposición de arte, ella me miró y dijo: «¿Te das cuenta de todo lo que cambió desde que llegaste?» «Sí», respondí, sonriendo. «A veces las cosas se rompen para reconstruirse mejor». Ella dejó el pincel, se acercó y me tomó la mano. «Gracias por no haberte rendido». Y en ese momento supe que todo el dolor, todo el esfuerzo había valido la pena. Esa noche, al volver a casa, encontré a mi madre en el patio, observando los guantes viejos de mi padre. «¿Deberías colgarlos tú?», me dijo. «Te pertenecen ahora». Los tomé con cuidado y los puse en la pared,
Justo donde habían estado siempre sentí un nudo en la garganta. No creo que los vuelva a usar, mamá. Ella sonrió. No tienes que usarlos. Solo recordar por qué aprendiste la abracé. En silencio, miramos el atardecer pintar de naranja el cielo. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí en paz. No había victoria más grande que esa. El nuevo ciclo escolar comenzó con un aire diferente. Los pasillos de la preparatoria Benito Juárez ya no tenían ese peso hostil que me oprimía al principio. Las risas eran más sinceras, los profesores más atentos, y la nueva directora, la profesora Ávila, había logrado algo que parecía imposible en que los estudiantes se respetaran entre sí. Yo seguía siendo el chico que enfrentó al director. Pero poco a poco esa etiqueta empezó a desvanecerse. Me gustaba que las personas me vieran no por lo que pasó, sino por lo que hacía. Participaba en talleres, ayudaba a mis compañeros y a veces incluso entrenaba a algunos en defensa personal después de clase. Un día, Camila llegó mientras practicábamos en el gimnasio. «Así que ahora eres maestro», dijo, sonriendo mientras me observaba ajustar las posiciones de un par de alumnos. «Solo les enseño lo básico. No quiero que repitan mis errores», le respondí. «Tus errores te trajeron hasta aquí», replicó ella, con esa forma suya de hacerme pensar en todo. Nos quedamos unos segundos mirándonos y por un instante el bullicio del gimnasio desapareció. Me di cuenta de que mi vida por fin empezaba a encontrar equilibrio. Un mes después, la directora Ávila me llamó a su oficina. «Pasa», Emiliano dijo, con una sonrisa amable. «¿Ocurre algo, directora?», pregunté. «Más bien, algo bueno». Me llamó un coordinador de un programa de becas deportivas. «Están buscando estudiantes con disciplina y liderazgo». Pensé en tía y me quedé sin palabras. «¿Una beca?». «Sí, para una universidad en Guadalajara. Cubre tus estudios y te permite entrenar formalmente en artes marciales si decides retomarlo». Sentí un nudo en el pecho. Era lo que mi padre siempre soñó para mí. No sé qué decir. Balbucié. «Di que lo pensarás. Pero hazlo con el corazón», dijo ella, sonriendo. Salí de la oficina con la mente hecha un torbellino. Tenía miedo de ilusionarme y pensar que después de tanto dolor, algo tan grande podría pasarme. Cuando se lo conté a mi madre, casi no lo creyó. «Una beca», dijo, llevándose las manos al rostro. «Tu padre estaría tan orgulloso». «Todavía no es seguro, mamá». «Pero lo será», afirmó ella con convicción. «Ante lo mereces». «Hijo, esa noche no pude dormir. Me senté en el chitami, frente a los guantes viejos colgados en la pared. Los toqué con la punta de los dedos, y fue como si la voz de mi padre me hablara desde algún rincón de la memoria. El verdadero arte no está en vencer, sino en dominarte a ti mismo». Pensé en todo lo que había pasado, a la burla, la humillación, la injusticia, la lucha. Tal vez todo había sucedido por una razón. Al amanecer, ya sabía mi respuesta. A la mañana siguiente, busqué a Camila en la cafetería. «Necesito hablar contigo», le dije. Ella levantó la mirada curiosa. «¿Qué pasa?». «Me ofrecieron una beca en Guadalajara». Su expresión se congeló unos segundos. «¿En serio? Eso es increíble, Emiliano». «Sí, pero también significa irme». El silencio se hizo pesado. Ella dejó el vaso de jugo en la mesa y me miró fijo. «¿Cuándo te irías?». «En 2 meses». «Sí, acepto». Camila sintió lentamente. «Entonces, ¿acéptala tan fácil?», pregunté, intentando leer su rostro. «No», dijo, con una sonrisa triste. «Pero a veces amar a alguien también es dejarlo volar». Sus palabras me desarmaron. No supe qué decir, solo tomé su mano y por primera vez sentí que no necesitaba decir nada. Durante las semanas siguientes me dediqué a preparar mi solicitud. Entrené más que nunca, repasé mis notaos y hasta ayudé a otros compañeros a mejorar sus calificaciones. No quería irme dejando cabos sueltos. Pero en medio de todo eso, un día recibí una visita inesperada. Estaba en el gimnasio, terminando de practicar, cuando escuché una voz detrás de mí. «Sigue siendo rápido». Me giré, sorprendido. Era Diego. Había cambiado. Su cabello estaba más corto, vestía sencillo, sin esa arrogancia que solía irradiar. «¿Qué haces aquí?», pregunté, sin rastro de hostilidad. «Vine a verte», dijo él. A él escuché lo de la beca. «Si en estoy por decidir si aceptarla». Diego asintió. «Debes hacerlo. No cometas el error que yo hice en quedarte donde todos esperan que seas alguien que no eres.
No supe qué decir. Quería pedirte perdón. Continuó por todo. Lo que te hice, lo que dije, lo que provoqué. ¿Fui un idiota? ¿Lo fuiste? Admití, pero cambiaste. Y eso vale más que cualquier disculpa. Endigo sonrió. Gracias, hermano. Y suerte a Jan. Nos dimos la mano. Fue un gesto simple, pero para mí significó cerrar un ciclo. Pasaron las semanas y llegó el día en que debía entregar mi respuesta. Cuando firmé los documentos de aceptación, sentí una mezcla de emoción y nostalgia. Iba a dejar atrás todo en los pasillos donde sufrí, pero también donde crecí. Esa tarde la escuela organizó una pequeña despedida. Mis compañeros me abrazaron, los profesores me felicitaron y Camila me esperó al final del acto, bajo el viejo árbol del patio. Así que te vas, dijo, sonriendo con tristeza. Sí, pero no me voy del todo, le respondí. Una parte de mí se queda aquí. ¿Y qué parte es esa?, preguntó ella. La que aprendió contigo lo que significa tener coraje. Ella bajó la mirada y luego, sin decir más, me abrazó. Fue un abrazo largo, silencioso, lleno de todo lo que no dijimos. La noche antes de partir, subí al techo de mi casa. Desde allí podía ver las luces de la ciudad extenderse como un río dorado. Mi madre se sentó a mi lado con una taza de café. ¿Listo para empezar de nuevo?, preguntó. Más que nunca, respondí. Entonces, recuerda esto, dijo, apoyando su mano sobre la mía. No importa dónde estés, ni cuántos golpes recibas. Siempre levántate con la cabeza en alto. La abracé y por primera vez, desde que mi padre se fue, sentí que ella y yo estábamos completos otra vez. Cuando el autobús partió al amanecer, miré por la ventana y vi la escuela alejándose poco a poco. Recordé a Diego, a Camila, a don Ernesto, a la directora Ávila, todos los que de una forma u otra formaron parte de mi historia. Y entendí que, aunque mi camino apenas comenzaba, lo más importante ya lo había aprendido, en que la verdadera victoria no está en vencer a los demás, sino en vencer el miedo de ser uno mismo. Sonreí, cerré los ojos, y mientras el paisaje cambiaba ante mí, supe que el pasado ya no dolía. Era simplemente parte de quien yo era. El viaje a Guadalajara fue largo, casi 8 horas de carretera, entre montañas, nubes y recuerdos. No dejaba de pensar en todo lo que estaba dejando atrás, las calles bulliciosas de Ciudad de México, los entrenamientos en el viejo tatami, la voz de mi madre llamándome desde la cocina, la sonrisa de Camila. Todo formaba parte de un pasado que, aunque dolía, también me había forjado. Cuando el autobús se detuvo frente al campus universitario, sentí una mezcla de nerviosismo y emoción. El lugar era enorme, en edificios modernos, jardines impecables y un ambiente vibrante. Respiré hondo. Era un nuevo comienzo. El coordinador del programa de becas, el profesor Salcedo, me recibió con una sonrisa amable. Emiliano Vargas, ¿verdad? Bienvenido a la Universidad Metropolitana, dijo mientras me estrechaba la mano. Nos hablaron mucho de ti. Espero que solo cosas buenas. Bromeé. El río depende de a quién le preguntes. Ven, te mostraré las instalaciones. Caminamos por los pasillos, pasando junto a un gran gimnasio con tatamis nuevos, sacos de boxeo y estudiantes entrenando con disciplina. El olor a sudor y esfuerzo me resultó familiar e confortante. Aquí practicarás con nosotros, dijo el profesor. No buscamos campeones, buscamos personas que entiendan la esencia del arte marcial en control, respeto y humildad. Asentí, recordando las palabras de mi padre. El poder no está en el golpe, sino en la calma antes de darlo. Los primeros días fueron intensos. Tenía que equilibrar los entrenamientos con las clases universitarias. Me levantaba a las 5 de la mañana, corría por el campo, entrenaba hasta el amanecer y luego asistía a mis materias. Cada día era una prueba de resistencia física y mental, pero lo más difícil era la soledad. Extrañaba a mi madre, a Camila, a mi vieja vida. Algunas noches, mientras estudiaba en mi habitación del dormitorio, abría el cuaderno donde aún guardaba la carta de Diego. Leerla me recordaba que incluso las personas más duras pueden cambiar. Una tarde, mientras salía del gimnasio, sonó mi celular. Era un mensaje de Camila. ¿Cómo va todo allá, Careteca? Sonreían duro, pero bien. A veces me cuesta creer que esté
¿A quién sabía que lo lograrías? Todos aquí te extrañan, y yo a ustedes, dile a mi madre que la llamaré esta noche, lo haré. Y cuídate, ¿sí? Siempre guardé el teléfono con una mezcla de alegría y melancolía. Su mensaje me devolvió fuerzas. El tiempo pasó volando. A los 3 meses participé en mi primera competencia universitaria. No lo hacía por trofeos, sino por medir cuánto había crecido. El gimnasio estaba lleno. Las luces, los gritos del público y el eco de los pasos en el tatami me pusieron nervioso. Mi rival era un estudiante alto, de mirada concentrada. Antes de empezar, ambos hicimos la reverencia. Sentí la adrenalina recorrerme el cuerpo, pero también una serenidad que nunca antes había tenido. El combate fue intenso. Intercambiamos golpes rápidos, cada movimiento midiendo al otro. En un momento logré conectar un giro limpio que lo desequilibró, pero en lugar de rematar, me detuve y le tendí la mano para ayudarlo a levantarse. El público guardó silencio unos segundos y luego aplaudió. No gané por puntos, pero sí gané algo más importante, el respeto de todos. Al final el profesor Salcedo se acercó y puso una mano sobre mi hombro. Eso que hiciste hoy, muchacho, vale más que cualquier medalla, sonreí. Sabía que mi padre habría estado orgulloso. Los meses siguientes fueron de crecimiento constante. Mejoré mis calificaciones, entrené con disciplina y me gané el cariño de mis compañeros. Pero en medio de todo ese progreso, una noticia me sacudió el mundo. Una tarde de junio, mientras salía de clases, recibí una llamada. Era mi madre. Su voz sonaba débil, hijo. No te preocupes, pero tuve un pequeño accidente. ¿Qué pasó, mamá? Fue solo una caída. El médico dice que necesito reposo. Voy para la... dije sin pensarlo. No, Emiliano, no dejes la universidad. Estoy bien, de verdad, pero su voz temblaba. Y eso fue suficiente para que decidiera volver, aunque solo fuera unos días. Al llegar a la Ciudad de México, corrí directo al hospital. Cuando la vi, estaba recostada en la cama, con el brazo enyesado. Aún así, me recibió con una sonrisa. Sabía que vendrías, dijo. No podía quedarme allá sabiendo que estabas herida. Solo fue una caída tonta bajando las escaleras, explicó, restándole importancia. Aún así, debiste avisarme antes. Ella me acarició el rostro con la mano libre. Eres igual de terco que tu padre. Reí, aunque el nudo en la garganta me apretaba. Durante los días que estuve con ella, aproveché para visitar a Camila. Nos encontramos en el mismo parque donde solíamos sentarnos a comer elotes. Sigues igual, le dije, sonriendo. Tú no, respondió ella. Te ves más tranquilo. Creo que por fin entiendo lo que significa pelear sin odio. Eso se llama madurez, Emiliano. Hablamos durante horas. Me contó que planeaba estudiar diseño y que había conseguido una beca también. Me sentí orgulloso de ella. Antes de despedirnos me abrazó fuerte. No dejes de soñar, me susurró. Tu historia apenas comienza. Volví a Guadalajara unos días después, con el alma más ligera. Saber que mi madre estaba bien y que Camila seguía persiguiendo sus sueños me devolvió la calma. El semestre terminó con buenas notas y un reconocimiento por mi desempeño en el Club de Artes Marciales. Pero lo más importante fue entender que, aunque la vida cambia constantemente, lo aprendido permanece. Una tarde, mientras entrenaba solo en el gimnasio, el profesor Salcedo se me acercó. ¿En qué piensas, Vargas?, preguntó. En cómo llegué hasta aquí, en todo lo que tuve que pasar. Eso es lo que te hace fuerte, dijo él. No los golpes que das, sino los que soportas sin perder tu esencia. Asenté y miré mis manos marcadas por los años de práctica y sonreí, porque al final mi historia no era la de un chico que venció a sus acosadores, era la de alguien que aprendió a transformarse sin dejar de ser el mismo. Y eso, entendí, es el verdadero significado del arte marcial. El último año en Guadalajara fue, sin duda, el más importante de mi vida. Ya no era el chico que temía ser humillado o el joven que cargaba la rabia del pasado. Había aprendido a convertirme en alguien más sereno, más consciente de su fuerza y, sobre todo, más agradecido por el camino recorrido. El sol salía sobre el campus cada mañana con una luz dorada que bañaba los muros blancos de la universidad. Yo solía entrenar solo antes de las clases, escuchando el sonido de mis propios pasos sobre el tatami. Cada movimiento era una conversación
Silenciosa, conmigo mismo, una forma de meditación. Un día, el profesor Salcedo se acercó mientras practicaba. Vargas, tenemos una propuesta para ti, dijo con su tono sereno. La universidad participará en un torneo nacional de artes marciales en Monterrey y quiero que representes al equipo. ¿Yo? Pregunté, sorprendido. Tienes la disciplina, la técnica y sobre todo la calma. Eso vale más que cualquier medalla. Acepté sin pensarlo demasiado. No era ambición lo que me movía, sino la oportunidad de probarme, no contra otros, sino contra lo que quedaba de mis miedos. El viaje a Monterrey fue un recordatorio de lo lejos que había llegado. Miraba por la ventana del autobús y veía las montañas que se recortaban contra el cielo. Pensé en mi madre, en Camila, en Diego, en todos los que habían marcado mi historia. Cada uno de ellos me había enseñado algo distinto, la fortaleza, la empatía, la humildad. El torneo se celebró en un enorme centro deportivo. Los equipos de todo el país se reunieron allí en Jóvenes, llenos de energía, ansiosos por demostrar su habilidad. Cuando entré al tatami, el murmullo del público desapareció. Sentí el mismo escalofrío que la primera vez que competí con mi padre viéndome desde las gradas. El primer combate fue limpio, técnico. Me moví con precisión, sin pensar, dejando que el cuerpo recordara lo que la mente ya sabía. Gané. Luego vinieron otros 2 enfrentamientos, más duros, más intensos. En el último, mi rival me golpeó con fuerza en el abdomen, haciéndome caer de rodillas. El dolor me dejó sin aire. El árbitro empezó la cuenta y por un instante pensé en rendirme, pero recordé la voz de mi madre. Siempre levántate con la cabeza en alto. Me puse de pie justo antes de que terminara la cuenta, respiré profundo y volví a mi postura. El público se levantó, sorprendido. Mi oponente asintió con respeto. En el intercambio final logré desviar su ataque y lo inmovilicé con un giro perfecto. El silbato sonó, Ana había ganado. No grité, no levanté los brazos, solo me incliné ante él y luego ante el público. Esa era mi victoria a mantener la calma cuando el mundo ardía alrededor. Esa noche, ya en el hotel, me senté en el balcón con el trofeo sobre la mesa. No era grande ni dorado, pero brillaba lo suficiente como para reflejar las luces de la ciudad. Saqué mi celular y marqué el número de mi madre. ¿Cómo te fue, hijo?, preguntó, apenas contestó. Gané, respondí, sonriendo. Sabía que lo harías, dijo con emoción. Tu padre estaría tan orgulloso. Yo también lo estoy de ustedes, le contesté. Te amo, Emiliano, yo también, mamá. Después de colgar, envié un mensaje a Camila. Lo logré. Ella respondió minutos después. Nunca dudé de ti. Estoy muy orgullosa. Me quedé mirando la pantalla un rato, sonriendo. Luego guardé el teléfono, cerré los ojos y dejé que el aire fresco de Monterrey llenara mis pulmones. Al volver a Guadalajara, me recibieron con aplausos en el gimnasio. El profesor Salcedo me abrazó con fuerza. No ganaste por tus golpes, Vargas, me dijo. Ganaste por tu serenidad. Esa frase me acompañó durante todo el año. Me enfoqué en mis estudios, en seguir entrenando y en ayudar a los más jóvenes que llegaban con las mismas inseguridades que yo tenía al principio. A veces me quedaba después de clase para orientarlos. Un día, un chico de primer año, tímido y delgado, se acercó al final de un entrenamiento. Profesor, ¿cómo hizo usted para no rendirse cuando lo molestaban? Me preguntó con voz temblorosa. Sonreí, porque entendí que rendirse es darle la razón al miedo. El chico asintió y bajó la mirada, pensativo. Lo vi marcharse y sentí algo dentro de mí, en la certeza de que, quizás sin quererlo, me estaba convirtiendo en aquello que siempre admiré en mi padre Anunguía. Meses después, recibí una invitación para dar una charla en mi antigua preparatoria. Al principio dudé, pero la directora Ávila insistió. Los chicos necesitan escuchar tu historia, dijo por teléfono. Muchos están pasando por lo que tú viviste, así que acepté. Cuando regresé a la Benito Juárez, el edificio me pareció más pequeño de lo que recordaba. Los pasillos ya no tenían ese aire opresivo. Los murales eran nuevos, las paredes estaban limpias y los estudiantes reían sin miedo. Era otro lugar. En el auditorio más de 100 alumnos esperaban. Tomé el micrófono con las manos sudadas. No vengo a hablarles de peleas, comencé, sino de lo que pasa cuando uno decide
dejar de tener miedo. Conté mi historia sin dramatismos, sin adornos. Hablé del acoso, del silencio, del valor de hablar, del perdón y de la importancia de no confundir fuerza con violencia. Cuando terminé, el silencio fue absoluto. Luego, los aplausos llenaron la sala. Entre el público, reconocí a algunos profesores, incluso a Luis, sentado al fondo, aplaudiendo con sinceridad. Al salir del auditorio, Camila me esperaba afuera. No la veía desde hacía meses. Su cabello estaba más corto, su sonrisa igual de cálida. «No cambias, Emiliano», dijo, abrazándome. «Tú sí, pero para mejor», respondí. Caminamos juntos por el patio, como solíamos hacer. «Vi tu charla», me dijo. «Fue hermosa, solo dije la verdad». «A veces eso es lo más difícil», respondió ella. Nos sentamos bajo el mismo árbol de siempre, aquel que había sido testigo de nuestras conversaciones más sinceras. «¿Te quedas mucho tiempo?», preguntó. «No, tan solo unos días. Tengo que volver a Guadalajara». «Sabía que dirías eso», sonrió. «Pero me alegra verte feliz». «Lo estoy», admití, «aunque una parte de mí siempre va a estar aquí». Ella me tomó la mano y la apretó suavemente. «Y una parte de aquí siempre te va a esperar». No hubo necesidad de decir más. Esa noche, antes de volver a casa de mi madre, pasé por el dojo del patio. El tatami seguía ahí, los guantes colgados, el silencio cargado de recuerdos. Me arrodillé, toqué el suelo y cerré los ojos. «Gracias, papá», susurré, «por enseñarme a pelear sin odio y a vivir con honor». Me levanté con el corazón tranquilo. Al día siguiente, antes de partir, mi madre me abrazó fuerte. «Eres todo lo que siempre soñamos que serías». «Hijo», me dijo entre lágrimas. «Soy lo que ustedes me enseñaron a hacer», le respondí. Subí al autobús con una paz que nunca había sentido. Mientras las calles se alejaban, entendí que mi historia no se trataba de venganza ni de victorias, sino de evolución, de cómo un chico humillado aprendió a perdonar, a levantarse y a convertir su dolor en propósito. Y mientras el paisaje se desvanecía tras el cristal, sonreí, porque, al final, no importa cuántas veces te derriben. Lo que define quién eres es cómo decides levantarte